pecadores. No seas irrespetuoso, no seas irrespetuoso. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Raúl. Vamos a ser súper amarillistas en esta oportunidad. Vamos a aprovechar por una vez un suceso de la vida real para grabar un capítulo. Movimos nuestras agendas ocupadas. En realidad vamos a hablar de una película que nos interesó mucho a los tres. Y se estaba barajando. Estaba en agenda. No voy a negar ni afirmar que se sacó de esa agenda y volvió a incluirse. Pero bueno, es una película que estuvo mucho en nuestras conversaciones. No es que surgió de la nada ahora. Es un signo divino eso. Sí. Es una señal. Ya, Nos desubicamos. Hablemos bien. Parece que nos desubicamos. Pero creo que amerita. Sí, El contexto. la contingencia amerita. Vamos a hablar, por si no se dieron cuenta, además de que está en el título, vamos a hablar de Cónclave. Película estrenada a fines del año pasado en Argentina, a principios de este año, cerca de los Oscars, dirigida por Edward Berger, perdón que tuve que leer el nombre, director también ganador del Oscar con... Contra Argentina 85. Contra Argentina. Con una película que a mí mucho no me gustó. No, para nada. Como se van bajando del barco, ¿eh? No, hablamos de su película, no de Argentina 85. No, sin novedad en el frente. No me acordaba el nombre. Sí, me quedé dormida a la mitad y nunca la terminé. Sí, una película que no tenía nada nuevo para contar, básicamente. La de guerra. Director alemán. Sí, director alemán. Que bueno, y que nos sorprendió esta vez con El Cónclave. Es una película que tiene mucho más que ver con Hollywood que la anterior, que era europea full. Ni era original, perdón, pero es la tercera versión de la misma peli también. Sí. Y acá hace una película basada en una novela. Ganadora a mejor guión adaptado. Creo que en todos los premios en los que participó como guión adaptado, ganó. Ganó también a mejor peli en los BAFTA. Una película con un recorrido de premios interesante. ¿Qué era tu favorita para los Oscars, o no? Y era la que más me había gustado. O sea, no sé si ganadora, porque en mi PRODE puse otra. ¿Cuál pusiste? Anora. Ah, verdad. Anora. Que ganaste. Ajá. Y bueno, eso, vamos a hablar de esta película que básicamente creo que es muy fácil hablar de su premisa. Habla del momento en el que muere un papa y se reúnen los cardenales a elegir uno nuevo. El papa, máxima autoridad de la Iglesia Católica, y todo lo que incluye eso. El poder, los secretos, la oscuridad, la historia, porque creo que es una película que retrata muy bien eso, que el momento que se vive es histórico y milenario. Así que reúne en 2 horas un momento muy crucial para la historia de la Iglesia, sea quien sea elegido el Papa. Y en esta película, bueno, vemos eso, vemos secretos, vemos elucubraciones, vemos conversaciones importantes. Política también. Mucha política. Es una película súper política. Político, básicamente. Totalmente. En el que básicamente tenemos a un protagonista más cercano a lo que podría haber sido el Papa Francisco, recientemente fallecido, por eso estamos acá. Un cura más progresista, con ideas nuevas, en esta iglesia más moderna que se quiere instalar hace un par de años. Y su grupo de sacerdotes, amigos, podríamos decir, que buscan imponer a uno de ellos en el papado, versus 2 grupos, podríamos decir, fuertes que intentan volver a una iglesia más conservadora. En estos otros 2 frentes hay un cura africano que termina estando fuera de la competencia por traiciones, porque al final es una novela, Cónclave. Es Gran Hermano. Es Gran Hermano. Gran Hermano en el Vaticano. Están encerrados, compiten. ¿Por quién la tiene más grande? Pero bueno, es básicamente un grupo de progresistas, llamémosle así, contra 2 grupos fuertes conservadores. Y sobre eso, bueno, llega un cura todavía más progresista, que fue nombrado cardenal en secreto, nadie sabía, viene a romper todavía más con esta estructura de los cardenales, y eso quiebra aún más todo esto que ya estaba muy quebrado. Esa es básicamente la película. ¿Algo para agregar?
No, no mucho más. Solo que creo que yo no había escuchado hablar de la peli antes. Solo sabía que iba a protagonizarla Ralph Fiennes, que es un actor que me Ujú. gustó mucho. Así que yo tenía, no sé, curiosidad para mirarla. Me interesaba la idea de thriller político así. Tiene un poco esa cosa de que a Nahuel le gusta que todo pasa en un espacio, casi, ¿no? Ujú. O por lo menos lo más Sí, en un interesante. gran edificio, una gran Y institución. es un poco también, un poco, no un whodunit, pero un poco la cosa de, ¿cómo se llama esa peli? Hombres en 12, pugna. eso, como que se reúnen para debatir sobre algo. Y a mí me gusta ese tipo de concepto de película. Es una película con una fotografía súper marcada, crea atmósferas muy bien. Es una Es una peli de película, atmósfera. es una peli completamente de atmósfera. De hecho, ya hablamos de esto, que para mí es muy importante haberla visto en un cine que haya estado bien calibrado, que no fue mi caso. Eh, y también esto lo dije, pero es una película oscura en términos literales, porque juega mucho con el claro oscuro, con contrastes fuertes, con sombras, que ayudan a generar esta atmósfera que busca tener la película de oscuridad. No sé si es oscuridad, pero sí es misterio, es secreto. Para mí Ujú. la palabra más clave es secreto. De hecho, en la historia hay 5 o 6 secretos fundamentales que rigen la trama. Nahuel, ¿te gustó? Sí, 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 sí. Yo creo que algo que le hace muy atractiva a la película, más allá de bueno, que es un thriller político súper marcado, es el conocer un poco qué hay detrás de esas figuras sagradas que tiene la iglesia, que al fin y al cabo son personas. Y como son personas, tienen también como la necesidad, para mí es pensamiento mío, ¿no? Como la necesidad de obtener el poder, como disputar el poder y por eso está la rosca, que tranquilamente, o sea, la rosca política, ¿no? Que tranquilamente podría ser cualquier otro contexto, podría ser lo mismo, o sea, podría disputarse el poder de una presidencia, el poder de mismo de cualquier lugar, Ujú. ¿no? Que necesite como un consejo, que necesite un voto popular, digamos, ¿no? En este caso el cónclave. Y que yo creo que es muy atractivo porque yo, por ejemplo, no sabía, o sea, yo sabía que el Papa se moría y se elegía otro, pero no Ujú. sabía ¿Cómo? cómo, ¿no? Y también creo que es atractivo de ese lado, ¿no? Cómo se desestructura una estructura que está muy marcada, como lo es la iglesia, ¿no? Y Sí, también sí. como Muy secreta también. Eso, para mí entra a un lugar mucho más sagrado, mucho más prohibido que cuando vemos a los políticos siendo sucios en una película. Entra a un lugar. Nosotros creo que como sociedad sabemos que la iglesia es una institución súper oscura. Lo sabemos hace tiempo y lo ha sido en toda su historia. Con esto no quiero condenar a la iglesia. Creo que la iglesia también hace cosas que están piola. Pero bueno, es una obviedad lo que estoy diciendo. Igual no estoy dando ninguna opinión muy crítica ni muy Sí, no extendida. sé qué Estoy decir. diciendo cosas obvias. Pero hay todavía cierto hermetismo con la iglesia y como cuidado con meterte en lugares que no te tienes que meter. Creo que esta película entra a estos lugares que nosotros siento que sabemos, todos sabemos que es una lucha de poderes esto. Sí, sí. Sería muy Es muy raro. político y lo Sí, político es poder. y sería muy naif pensar lo contrario. Lo sabemos, pero no sé si no habíamos visto una película así, de este momento en específico. Y para mí la película juega con eso, con estar metiéndose en un lugar en el que nunca nadie se había metido, sagrado y secreto. Sí, total. No, pero ¿a ti te gustó? A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Fue una película que entiendo que a mucha gente le puede haber parecido aburrida. Lo entiendo. A mí me Mm, entretuvo. ¿A ti ok. te gustó? A mí creo que lo hablamos un poco en el capítulo de los Oscars, que me gustó mucho lo de los decorados, los vestuarios, la puesta en escena de todos esos momentos, pero de todos esos espacios también. Hay como el sonido es muy importante en esa peli y a mí me encantó eso. Después la parte, no sé, cuando me anuncian un thriller político, espero muchísimo más de lo que nos propuso la película. Para mí entra en caminos ah, muy, no sé,
la trama es bastante simple, Ujú. simplificada, y no hay como un hecho político que pasa en la peli que fue revolucionario. Entonces me decepcionó un poco toda la narrativa de la película. Para ti lo de Benítez no basta como hecho, entre comillas, Es una revolucionario. sucesión de cosas, más o menos. Como que, no sé, todos están en ese lugar porque quieren el poder, sí o sí. Y es algo muy en serio, es la elección de su vida para todos. Sí. Y es algo bueno, político que se toma muy en serio y siento que cómo se desarrolló la peli al final no lo hace sentir tan importante, sí, pero debería ser mucho más complejo en sí. Y todos los hechos que pasan al final es una simplificación para que la historia avance. Como todo lo de Ajá. los ataques terroristas que hace cambiar un poco la narrativa, lo de encontrar un texto escondido en la habitación del Papa, lo del cura que tiene un hijo, una hija, no me acuerdo dónde en su país. Todas esas cosas son muy caricaturales en sí, como Ok. muy hechos forzados un poco para hacer avanzar la historia. Y entiendo, es muy llamativo, funciona muy bien, pero para mí fue demasiado obvio, quizás. Sí, para mí, o sea, la fórmula, si vamos a decirla Ujú, así, que tiene la película es para nada sorprendente. O ujú, sea, algo que pasa para mí es que es un cine que uno está tan acostumbrado a ver o a escuchar, tipo, básicamente la rosca política, ¿no? Eh, que no sorprende y para mí lo único que cambia es el contexto en el que ocurre esto, que es en un cónclave de una institución muy sagrada, bla, 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 bla. Pero la fórmula, como dije, no puede ocurrir acá, como puede ocurrir para ser presidente, puede ocurrir para ser concejal de yo qué sé, pero la fórmula funciona. ujú, ujú. Es un bando contra el otro, dos hombres en pugna, es prácticamente lo mismo, que tienen que ponerse de acuerdo y ganar votos para conseguir algo. Para mí es una fórmula que funciona, un thriller súper, súper, súper clásico, Sí. que también uno como espectador, yo creo que a la mayoría de gente que haya visto la película le pareció que está de piso bien, buena, eh, y que no hay algo muy novedoso, más allá de esas, no quiero sonar lo contrario, ¿no? Pero esas puntas progresistas que hay, más Ujú, que nada ujú, con el final, como que siempre el remate es un paso más allá, así como dijiste, caricaturesco, ujú, ujú. ¿no? Que es no creíble, pero es creíble bajo la verosimilitud de la película, que es como un sucesos encadenados de cosas más sorprendentes que la anterior, que no es nada nuevo. Pero aún así, y por ahí parece que la estoy bardeando una banda, ¿no? Pero aún así es la película que más me gustó, eh, porque lo maneja bien. O sea, todo eso que ya conocemos lo maneja bien. No hay nada novedoso de parte de la estructura, del guión, no sé qué, bla, bla, bla. Pero está bien, o sea, es una película que es recontra disfrutable y maneja los climas y los sonidos y todo eso como... no era como ninguna otra, ¿no? Pero como de esa categoría Sí, para sí. mí, que hubo en los Oscars, de las mejores, te diría. Sí. Pero O sea, una peli un poco comercial usando un tema que no es tan universal, quizás. De sí, alguna forma. Comercial no en un sentido, no sé, crítico, pero más accesible, digamos. Porque viste que hay thrillers claro, o sea, es políticos que son accesible desde el priori. muy complicados también, que son complicados de seguir, investigaciones, todo eso. Este es como un poco para todo público, digamos. Sí, y es mismo el Ralph Fiennes como que juega también el personaje de investigador. O Ujú, sea, sí, sí, sí. Sí. como él es quien, Quiere la quien verdad. tiene que... Él es la justicia, ¿no? Ujú, Y ujú. después están los dos bandos y después él medio que se corrompe por el poder. O sea, se corrompe porque él no quería y al final termina como aceptándolo. Eh, pero bueno, eso. Pero ¿no te pareció entonces un poco, o les pareció un poco superficial en ese sentido? Como que, sobre todo porque la estética, digamos, todo lo que lleva los decorados, el vestuario, la puesta en escena está tan bien trabajado, te pone un clima, una atmósfera muy especial, para mí es el gran logro de la película. Y después lo que pasa en esa trama narrativa es bastante, como que, no sé, bastante clásico eso. A mí me pasa que
para mí no es necesariamente un defecto eso, que la estructura sea... Es una fórmula, como lo son muchísimas películas. Ujú. En general, el cine canónico, vamos a llamarle, el cine que quizás más hemos visto o quizás más la gente ve, son fórmulas, en general. Ahora, para mí, ¿cómo se aplica la fórmula? Ahí está la diferencia entre una película buena, mediocre, Ujú. excelente o mala. Creo, a mí me gusta cómo aplica esta fórmula, porque para mí, entiendo que es una fórmula que podría haber sido ocupada acá, como para la elección de un concejal, como dijiste, o para un presidente en Estados Unidos. Pero que lo haga con el cónclave en particular, a mí me genera interés, un interés Ujú. particular. Puede ser que podría haber profundizado mucho más de lo que lo hizo, pero en términos de la historia, más allá de las estructuras, como de los puntos de giro, de las cosas que descubrimos, de las cosas que se le oponen y esas cosas que están puestas bastante de maneras bastante obvias y superficiales, creo que suceden cosas que son interesantes. A mí parece a mí el final que es polémico. Ujú. Me interesa ver de repente un cura que es intersex siendo el papa. Me parece una postura como fuerte. Sí. Me pasó, no voy a negar que viendo la película me pareció un poco forzado. Sí, pero como todas las otras cosas en sí. Sí, Pero es un pero poco el creo que eso, final más sí, forzado. eso me pareció un poco más. Vino un poco de la nada. Hoy, reviendo la película, entendí dónde empieza esa línea y no me pareció tan forzado, pero Ujú. las segundas veces siempre son muy distintas de ver una película. Ya sabes lo que pasa. Cuando la vi en el cine sí fue como bastante de la nada, pero me parece por lo menos interesante la premisa de que terminamos con un papa intersex. Y que no está puesto de manera como propagandística No, o como eso nada. discursiva. Yo vi que gente sí, pero es más porque siento que superponen la idea de la iglesia a un tema Ujú, supuestamente progresista, mientras que ni lo es. sí, Entonces creo que eso, la gente hace ese camino mental que está totalmente equivocado. sí. Pero no tiene esa postura para nada en No, la no, peli. no, para nada. Y eso a mí me gustó. Sí. Pero No, no te pregunté si te gustó, en términos generales. a mí me gustó, pero O sí te porque... pregunté. Me gustó, pero me decepcionó en sí, Ok. porque sobre todo por todo lo que promete la peli, como toda la atmósfera que consigue crear y después cómo se desarrolla. Como que yo pensaba que en el inicio iba a ser una super película Ujú, y al final es clásica sí. todo bueno, un espacio artístico muy bien desarrollado. Creo que es más ese contraste, digamos, que no me Pero, convenció. ¿qué le...? Yo un poco me reía cuando decías que faltaban tiros. O sea, ¿Por qué? No, no, pero más esa resolución de al final es, a mí, sobre todo en algo tan pesado, tan profundo, tan político como es esa peli, esa cosa de, al final lo que gana es el poder de la amistad. Viste que hay eso un poco en las películas y el Benítez dijo, la violencia no tiene que llevarnos a la violencia, ok, y ganó gracias a ese discurso de 2 minutos que tuvo en el medio de la crisis. No sé, no me convenció eso de, al final el lado bueno gana, la amistad gana, mientras que está en un lugar más, no corruptido, pero más nada sano que hay. Y claramente un personaje así no debería ganar la elección. Y no sé, eso parece también un poco forzado, pero todo me salió un poco de la peli toda esa cosa de ese personaje caricatural que es un poco, no caricatural, pero porque a mí creo que me hubiera gustado más quizás caricatura, como tomarse, es una peli que se toma mucho en serio y eso te vende un poco que va a ser una gran película y al final creo que me hubiera gustado personajes aún más caricaturales, como son un poco divas en ese conclave. Tú Y querías que un carnal si quieran draga. más, no, como son, pero tipo Benítez drag. más malos, ¿sabes? Pero de forma más, no sé, Ok. más caricatural quizás, claro, más grotesco, ¿no? Como un teatro un poco... Ese personaje de Benítez es un poco eso que hablaba, es un ángel que cae del cielo. sí, el poder de la amistad, el ángel que cae del cielo. Es un personaje súper, no sé, de la tragedia del siglo, de hace 400 años vemos personajes así. No es nada como su identidad de intersexo lo hace muy distinto, pero en sí ese ángel caído del cielo
nada nuevo para mí. Sí, para mí algo que abre también la película, que es bueno, gracias al contexto en el que ocurre, es un poco esa lucha constante, binaria entre el conservador Ujú. y la nueva iglesia, que se va planteando en toda la película, básicamente. Como se arman dos bandos, como la historia de la humanidad, básicamente, Sí. ¿no? No, a mí algo que me gustó de la película es eso, ese contraste entre lo conservador y lo más ni progresista, pero Sí, bueno, pero más abierto a novedades, digamos, es la importancia de la tecnología en la película. Como que está en, lo hablaste, la iglesia tiene 2000 años, más de 2000 años, sí, 2000 años, y hay esa cosa de, es el lugar más conservador que puede existir, ese conclave también, y al final entran cosas tecnológicas como el uso de los mails, lo que tienen que dejar los celulares antes de entrar, porque ahora hace parte de la vida de la iglesia también el vape, no sé cómo se dice, es el cigarrillo electrónico, eso, como todas esas pequeñitas cosas que te mantienen en ese, como conviven esas cosas muy modernas, muy contemporáneas, con ideas muy retrógradas. Retrógradas. retrogradas. Eso me gustó, ese contraste formal, digamos. A mí me gusta, la película tiene ciertos respiros Ujú. que, que a mí me gustaron mucho, como cuando llegamos, cuando vemos llegar a los cardenales, y hay imágenes que son casi documentales, parecieran. Por ejemplo, de hecho hay un cura mirando a cámara, hay otros 5 fumándose un pucho, em, como que te sacan un poco de esta solemnidad que la película quiere transmitir. Y me gusta mucho. O, bueno, otro momento que me gustó mucho, así que creo que es otro respiro, es cuando llega Benítez y quiere bendecir la comida, no sé si se acuerdan. Ujú. Lawrence le pide que bendiga la comida y bendice 2 palabras en inglés, los curas se sientan y él empieza a hablar de nuevo en español y los curas hacen tipo, me tengo que parar. Como que hay algo de... La película puede darse muy pocos respiros, porque es Sí. una película que necesita esta solemnidad, a pesar de que para mí no es una película solemne, Mm. pero necesita estos momentos por lo que está contando, por el lugar en donde está, por la atmósfera que crea, pero que se pudo tomar estos respiros y a mí me parecieron muy valiosos. Sí, y tiene momentos cómicos. Sí, O sí, Ujú. sí, sea, sí. yo me he Yo reído quería en más. varias ocasiones, ¿no? Que mantiene como ese tono. Porque al fin y al cabo, cardenales, ¿no? Son Sí. cardenales. Al fin y al cabo son cardenales que uno de ellos va a convertirse, algo que a mí me re quedó, es que creo que al final de la película decía, vas a convertirte en el hombre más famoso del mundo, ¿no? Que están como en un momento histórico que tiene más de 2000 años, eh, y que muestre esa cotidianidad, que son personas. Me encantó la parte de que están fumando un puchito. Hay Ujú. Sí, 5 sí. italianos que están fumando un puchito, tipo antes de entrar al cónclave. O de todos llegando, de todas partes del mundo, llegando a ese lugar para encerrarse y someter a votación al próximo papa. Es como que los Eh, ves en su último momento ordinario antes de meterse a algo que podríamos leer en un escrito hace 2000 años, porque sigue siendo así. bueno, esto de la nueva iglesia, ¿no? Ujú. Que también es un adaptarse a los tiempos que hay hoy. O Ujú. sea, esos cardenales tienen celulares, Sí, sí. tienen Hasta el más mails, conservador tiene una vape. claro. Pero es como que tampoco tenés que perder a tu público, Ujú, por así ujú. decirlo, ¿no? Y. Este micrófono está empezando a quemar porque alguien se está preparando para venir. Perdón, A te cantar interrumpí, pero me el Ave miraron. María. Ish. Hoy me dijo, la produ me dijo, hoy no voy a hablar. Hoy Pero no, bueno, me parece que... pero es la más religiosa de la mesa, me Sí, parece. sí, sí, sí. ¿Estás para cantar el Ave María? Yo estoy. Unas No, palabras no, de Francisco tenés que tirar. no, no. Nos saca la De monetización. Panchito primero. No, solo quería ahora decías la nueva iglesia ayornada y todo, pero capaz es obvio lo que voy a decir, pero sí me acuerdo de terminar la peli y decir, vi solo a 2 mujeres en toda la peli. Y como tanto, obviamente, el discurso feminista no me importa, o sea, no digo, sí me importa, no me importa que sea obvio, pero sí me impacta un poco, como estamos todo el mundo revolucionado, bueno, ahora con, obvio, la muerte de
del Papa Francisco y todo, que además es argentino y además causa un montón de cosas. Pero me pregunto cuánta gente la va a ver y va a simplemente aceptar que esto tan tradicional y todo como que suceda así, punto, y va a seguir así por los siglos de los siglos. Y tenemos a una monja que encima fue como metida por trampa de otro cura, ¿se acuerdan de eso? Sí, Ujú, sí, sí, obvio. sí, sí. Estamos Bueno, hablando de la película. Es que yo la vi hace bastante. Y la otra monja que también parece como súper estricta, que tampoco, no sé, me quedé pensando en eso cuando la vi, como tanto hombre. Y, Un poco, ujú. ¿se acuerdan cuando hablamos de Oppenheimer, tipo Ujú, ujú. hombres hablando? Sí, 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 me acuerdo. Eso, o sea, y bueno, y es eso, Sí, y todo, ¿sabes lo Pero- más la iglesia. cínico? Es que mi teoría también es que si hay esos dos personajes de mujeres en la película, es para entrar en los criterios de los Oscars. Esa es Mm. mi teoría. Igual, o sea, Uh, para mí, Cónclave es un documental porque yo no sé nada de cómo funciona un cónclave, ¿no? Pero básicamente eran los chabones sirven para elegir un nuevo papa, para estirarse esa rosca y toda la parte administrativa, la parte organizativa, o sea, todo el resto de lo que necesita esa institución para funcionar está manejado por mujeres, por lo que entendí. No, por lo que da a entender No, la para mí película. no. En la película todo lo administrativo también es de los hombres. Lo único que hacen las mujeres es hacer la comida y hacer las camas. o sea, digo, pregunto, Pero- consulto, ¿por qué Porque nunca perdón. más Ujú. hay una mama? ¿Hay una qué? Hay una mama en en vez lugar de de un un papa. papa. Ah. No, vamos. No, pero ¿Quieres digo, que somos- votemos para ti, como mamá? No, ni en pedo. Ya está. La No, mama pero acá. digo, seguimos... Bueno, Francisco dejó encargada a una mujer. ¿A quién? No sé. A la Bueno, Él cocina. dijo eso, ¿no? Mi Sí, papá sí, dijo no eso se, el otro no se día. sabía y, o sea, creo que ahora hace poco se enteraron que él dejó a cargo Estoy hablando sin saber completamente. Muy bien, Sé que complotista, me gusta. No, yo sé que dejó a cargo de algo muy importante en el Vaticano a una mujer y que fue Claro. bastante polémico. Sí, como el puesto de él, o sea, Como lo la tiene suplencia. un chabón, igual. Eso sí leí. No, más vale. Claro, puede ser. Yo tengo una pregunta. ¿viste? Yo me voy igual. Bueno, Ok. gracias No, por la bueno. intervención. Está bendecido ahora. Muy bien, estuvo menos enojada. No. No, porque con la iglesia estoy enojadísima. Ujú. Ok. Pero también, perdón. No, viste, me quedé con algo que vos hablaste en el capítulo de Anora, que los yanquis y los europeos también hacen cine para los yanquis y los europeos. No lo hacen para África, no lo hacen para Asia, no lo hacen para Latinoamérica. Y un poco, viste, Benítez es el personaje latinoamericano Que de de la México. película. Sí. Sí, es de México. Y entonces, esa caracterización, digamos, del personaje latinoamericano en esa peli, que es tipo, es el bueno que va a salvar la iglesia tradicional que es manejada desde Europa y un poco con influencia en América del Norte. África está ganando más influencia como continente porque la evangelización fue súper fuerte con la colonización hasta hace poco. Entonces, como esa figura un poco caricatural es una forma de un poco de discriminación positiva, pero que siempre pasa en las pelis de Europa y un poco de América del Norte también, pero más en Europa, siento, de eso de la figura de, el latino va a ser el bueno porque es el único que le queda corazón o algo así. La representación de Benítez, Sí. o sea, el mexicano, el latino, que viene como a salvar esta situación, que también es el elegido por el anterior papa, ¿no? Ujú. Después hay otro como... No importa, después lo digo. Tiene la revelación que tiene en el final. O sea, es aún más del otro extremo del ideal Ujú. de lo que sería la iglesia, ¿no? Primero porque la iglesia es como... No sé en cantidad de número de papas, pero Francisco fue el único latino. Sí. O sea, Ujú. ¿y en cuántos años de Extra historia? europeos, creo, hasta. Creo que no hubo otros Sí. papas afuera de Europa. O sea, es muy europacentrista. Sí, Eso, 100%. y por justo supuesto. el que cae en esta película a ser la nueva iglesia, la nueva revolución máxima de la iglesia es un latino. Y cae un poco en eso, sí. Sí, sí. También algo como para pensar es también que, bueno, Benítez lo designó este papa que falleció. Ujú. ¿No? También al principio de la película
te hace pensar en que el Papa lo tenía como todo planeado, o sea, toda esa rosca política para que él sea elegido el nuevo Papa, Ujú, ujú. porque como que hablan de un juego de ajedrez, me acuerdo, Sí, sí, sí. que decían que, no me acuerdo cómo se llamaba el Papa que falleció en la peli, pero decían como que él siempre estaba varios pasos adelantados en el juego del ajedrez, porque siempre le ganaba al otro cardenal. Y como que si agarras eso y después ves como el final, no es muy claro en la película, pero puedes hacer como No un te lo hilo maneja. conductor de este chabón que trajo a este cardenal que no conocía a Ujú. nadie, que estaba secreto, lo trajo para este momento, para el momento de mi muerte, para que, bueno, desencadenen lo que tenía que desencadenar dentro de ese conclave. El heredero, básicamente. Heredero Claro. espiritual, digamos. Ujú. Quiero hacer un disclaimer, ¿no? Nombró a una mujer en un cargo directivo del Vaticano y eso fue lo revolucionario. Revisé mis fuentes. Bien. En vivo, así. Y sí, Rápido, sí, ¿eh? está bien. Profesionales. Pero sí, para mí es una caracterización del personaje que lo hace interesante y que te hace empatizar con él también. No es un hombre 100% de iglesia. Siento que un espectador para nada católico, nada interesado en lo espiritual. ¿Estás hablando de su duda hacia la fe? Sí, sí, exactamente. Te haces conectar un poco más con él, quizás, porque sería quizás más complicado conectar con alguien muy, muy, muy religioso Ujú. que tiene el deber de transmitir esa idea de la fe y todo eso. Sí, también hay algo del personaje de él, Estamos hablando de Lawrence, el protagonista. Lawrence, que él juega el papel de, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Pero de como de ser la justicia, de ser el correcto, de ser, seguir al pie de la letra lo que dice su religión. Pero él se corrompe. O sea, Sí, sí. bueno, empieza a dudar de su Ujú. fe. No tiene que entrar al lugar donde está creo que Ujú. ya no está el cuerpo del Papa, pero rompe Los sellos. claro, esos sellos que tenía la habitación, entra igual para averiguar o sea, la verdad, ¿no? Pero al Ujú. mismo, para averiguar la verdad tiene que romper esos rituales eh, sagrados, ¿no? Porque cada cosa que hace la iglesia o que dice ese manual de la iglesia es palabra santa, o sea, no puedes romperla. Y él mismo, siguiendo ese mismo juego, Ujú. la rompe, ¿no? Y como Sí, que sí. juega un poco con eso de, bueno, que para mí influye una banda en eso de la pérdida de fe. Sí, sí. Hasta cuando empezó a ganar influencia dentro del conclave, de tipo, surge la posibilidad de él ser el próximo papa. Y eso creo que me gustó también, un poco ese giro en la narrativa de la película. Sí, Me gustó que no terminó papa también, Ujú. porque y eso eso está hubiera sido... gracioso, porque Sí, es sí. el chabón que incentiva que su compañero Ujú. sea como la cabeza del grupo progresista y lo termina votando a él. Ujú, Porque él, ujú. él hace los discursos a favor Sí, del sí, otro, sí. pero lo No, termina sí, sí. votando a él. Y yo cada vez que lo votaban más y y sus compañeros los miraban con cara de orto, ¿qué hiciste? Ujú, Te estás ujú. postulando vos, me estás cagando. Ujú, ujú. ¿No? Y ahí Eso empieza está muy el bueno. puterío, empieza básicamente puterío. Sí. Pero también está bueno como este personaje que lo vemos esto como medio impoluto, que bueno, rompe con esto de los sellos, también un diálogo que rompe eso es cuando Aldo Bellini, que es vamos a llamarle amigo, como si estuviéramos hablando de una película para niños, progre, quien lidera en teoría el voto progre, le dice, lo encara y le dice como no sabía que eras tan ambicioso cuando él tiene votos. Sí. Ujú. Cuando Lawrence logra tener votos, aunque él no lo quería, y Ujú. él le dice, por favor, no creas eso, yo no quiero ser papa, no me interesa ser papa, y Aldo le dice, estoy segura que todos los cardenales han pensado su nombre de papa. Así que no me digas que no, Sí, y todo el mundo, sí, 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 realmente. que no lo deseas en el Ujú. fondo. Hasta revela su propia ambición, porque él antes Sí, estaba como, no sé, bueno, me claro. dijeron, pero no sé. Él Y también, ahora está todo el mundo quiere ser papa. total, él al principio dice que él no quiere, no le interesa ser Sí, papa. eso es interesante también. Y Aldo, estamos hablando de Aldo. Y hacia el final de la película, cuando empiezan a ver que Lawrence es al final la mejor alternativa, Aldo le pregunta directamente, ¿qué nombre vas a elegir? Y dice, John. O sea, claramente él Sí, sí. efectivamente lo había pensado. Y Sí. efectivamente las ansias de poder están en todos los cardenales. Sí, esa me hizo. Hago un paralelismo
la elección del presidente pasado, que era la reta, ¿no? Era como, va a ganar Era él, la reta. va a ganar él 100% y no gana. No la vimos, ¿eh? No la vimos. Eso es el espectro porteño, ¿viste? Todos pensan como desde acá y bueno. Si volvieras el tiempo atrás, ¿votarías por la reta? No. Y sí, yo sí. Yo no voto, pero sí. Obvio que sí. Aguante la reta. Sale el reel. Yo me anoté 4 No, eso, frases. yo siento que aprendí bastante con esta película. Pero en general sabía de este funcionamiento, pero fue una película que me llevó mucho a googlear y a enterarme de cosas. Me enteré de cositas de la Diste iglesia. un paso más. Y un paso más. Me Sí. enteré de cositas de la iglesia. Por ejemplo, Te convertiste, básicamente. Me convertí. Y el lore de la iglesia es bastante interesante. Sí, Es Vamos. muy interesante. ¿Saben que en Francia secuestraron un papa? ¿Posta? Sí, creo que, no quiero equivocarme, me pueden chequear después, pero Napoleón, como viste antes, el Hace Vaticano tenía como mucho más territorio y tenía como un poder espiritual, pero político también mucho Ujú. más importante. Entonces estaba como, bueno, quiero el poder en mi imperio francés, pero quiero también el poder espiritual. Así que secuestró al papa, lo llevó a París y se quedó así. ¿Pero qué? ¿Lo obligás a dar misas o algo así? ¿O? No, como invadieron el Vaticano y dijeron al Papa, Claro. bueno, ahora tienes que seguirnos. Un rehén. Exactamente. Y vino a París y dijo, ok, ahora vas a ser el Papa que va, creo que hizo su casamiento con el Papa o Mierda. su coronamiento de empiro con el Papa y así fue. Hubo un papa, por ejemplo, que lo eligieron papa y murió antes de ser... ¿Posta? Murió a los 3 días. No, No. llegó a ser Spawn papa. kill. Encima de que salió papa, que es tremendo, me imagino, para un cura, La ahora ni emoción. siquiera está en las listas. Porque no llegó a firmar. Claro. No ¿Dónde llegó a poner el gancho. Está la peli de Nanni Moretti, también del Papa que no quería ser Papa. Está bastante buena. Hubo un papa que no era sacerdote, que no Sí. llegó a ser sacerdote. ¿Y no puede ser papa? Two popes. No, sí fue papa. Y va, Pero igual no era no sé sacerdote. cómo. Pero es que ¿Se saltó un escalón? ahí entendí que como que en ese tiempo el sacerdocio era como un escalón alto. Entonces él sí era cura, simplemente no tenía la orden Sí, el cargo. Sí. el cargo, claro. Sacerdotal. Y también es como una institución más de 2000 años. Es lógico para mí que pasen casos extremadamente raros. Sí, Porque sí. un papa, ¿cuántos años puede vivir? Tipo, 20, 30 años. Porque son Ujú. gente mayor también. Sí. O sea, Son gente grande. ah, El máximo fue 36 años, lo leí ayer. que vivió en el cargo. Sí. 36 años. Ponen, haces un promedio de 15 años dividido 2000 bueno. años. No, Pero sí, qué es locura. muy interesante. La Iglesia Católica creo que la Iglesia Católica ha sido muy poco explorada por el cine, para lo interesante Sí, que es. Es verdad. Hasta ellos, hay una lista, creo, negra de obras de cine que el Vaticano, tipo, básicamente canceló. ¿Viste? Hablamos de, la cancelación es algo que ocurre ahora con los progres, no sé qué, que cancelan obras. Es No, verdad. los conservadores lo hacen desde más de 1000 años y bueno, el Vaticano hacía eso como libros prohibidos, peli prohibidas, pero hace poco creo que volvieron a hacer una lista más de peli como recomendaciones del Vaticano, Posta. que es bueno, así que no habla directamente de religión, pero más de espiritualidad. ¿Viste? Ajá. Y hay cosas interesantes. Y debe haber películas muy deep, religiosas, tipo bajada de línea Ujú. fuertísimas. Sí, obvio que sí. Pero hasta, viste, hay como algo filosófico también con la religión, que hasta si no sos creyente, te dice mucho de la historia de la humanidad, ¿no? Ujú. De cómo pensamos, cómo vivimos como sociedad. Y eso creo que para alguien nada religioso, hasta criticando mucho, porque hay mucho para criticar, es interesante a estudiar, ¿no? Es súper interesante. Sí, así como, bueno, la película que tiene ese, no sé, te muestra cómo es un cónclave por dentro. También es ficción, habrá cosas como recreadas. Sí, es una Sí. novela además. Sí, pero es como, no sé, a mí, en mi caso, como me hizo pensar y reflexionar que la elección de una entidad sagrada es, o sea, puede ser algo tan simple como una rosca política. Ujú. O sea, completamente terrenal eso, ¿no? Después están las cuestiones sagradas de rituales, la fumata esa que sale de color blanca, no me acuerdo cuando se elige un papa. Blanca.
Tengo la lista del Vaticano. A ver, A top. ver. En 95, entonces para los 100 años del cine, compartieron 45 grandes películas que están divididas en 3 categorías: religión, valores y arte. No voy a decir todas, pero por ejemplo está Citizen Kane, ¿Posta? Ujú. está Metrópolis, Roma, Ciudad Abierta, Tiempos Modernos, Mirá. peli así. ¿viste? Así que hay un poco de todo. Hay una Gandhi, ¿Pero quién Aguanta eligió el esto? Vaticano. básicamente. Probablemente es solo peli de Europa, ¿no? Pero Bueno, tampoco le vamos a pedir todo. no, hay una de Japón también. Pero bueno, eso. Hay esta fantasía de Disney. Raro. Eso es para hacerse los cultos, pero... Sí, sí. Los progres. Se hacen los progres. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, una película. Creo que los tres estamos de acuerdo en que es una buena película. Con tintes A mí muy me diversos. decepcionó. Ok. Más que nada. Como ¿Pero no te la parece una pasé buena bien, película? la pasé bien porque... repito, por todo el cuadro que propone. El thriller político, que es lo que me interesa en ese tipo de peli, me decepcionó mucho. Y Ok. el final aún más. Como que, bueno, ese famoso poder de la amistad. Sí, bueno, es una película y creo que tiene mucho que ver con la iglesia, pero que habla de valores. Como que Sí, sí. es una disputa de valores todo el tiempo. Ujú. Sí, Muy sí, de sí. manera en que la iglesia está muy acostumbrada a hacer también. Buena peli de cine también, como a mirar en el cine. Sí, sí, sí. Lo Sí, hablamos de hecho, así. complicado, o sea, no es para nada, no aguante las plataformas, aguante ver las películas en en los dispositivos que cada uno pueda, pero complicada de ver en una tele. Sí, sí. Yo, por ejemplo, la miré en el cine, todo bien. Sé que vos tuviste problema Sí. con la pantalla. Mi hermano la fue a mirar en el cine de mi ciudad y el cine de mi ciudad organiza cada semana, tiene como proyecciones especiales para madres con bebés, por ejemplo, Ajá. con gente Muy bueno. mayor, todo eso. O sea, el sonido está menos alto, como a la luz está Claro. menos, bueno, no sé. Así que él lo vio en la proyección Madres como Bebés, así que ¿Y? estaba el sonido muy bajo y todo, y no tuvo la experiencia de vivirlo con el sonido del cine así. Así susurrando. Muy Sobre buena todo- música también. Sí, sobre todo tan importante en esa peli. Sí, yo me acuerdo, por ahí me estoy flasheando fuerte, pero como que el sonido estaba trabajado hasta el nivel que se escuchaba como la voz, como los jadeos, las Ujú, respiraciones, ujú, ujú. tipo Sí, a sí, ese sí, nivel. sí, en el inicio, sí, sí. Bueno, eso fue Cónclave y nuestras humildes opiniones sobre la película. En mi humilde opinión, buen capítulo. Es mi Sin humilde estilo. Como todos los demás. Sí, 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 sí. Como La Memoria Infinita, que es el capítulo menos visto y es, creo que mi capítulo favorito de EPDR. Todavía disponible, ¿eh? Todavía disponible. Por ahora. Por ahora. Por ahora, véanlo porque se va. Ujú. Recomendada por el Papa. No. Sí, por el Está en Vaticano. el top, está en el top. Bueno, vamos con las recomendaciones. Sí. Novelito, te veo Yo preparado. Sí, estaba viendo filmografías. Una película de Paul Schrader. Lo tendrán como guionista de Taxi Driver. Probablemente una persona sumamente oscura y rara y controversial en redes sociales porque dice lo que piensa y no tiene filtro. La película se llama El Reverendo, First Reformed, no sé si se pronuncia sí. así. Ethan Hawke, Ethan ¿no? Hawke es el protagonista. Bueno, esta película es como parte, no me acuerdo si con esta empieza, pero el chabón como que tiene una trilogía de la que tienen como cosa en común, es un hombre oscuro en decadencia, ¿no? Es como las tres forman eso, son turbias todas, o sea, y esta es como, no tiene cosas explícitas, pero es fuerte, o sea, es fuerte del tema que maneja y bueno, Paul Schrader es una persona que estuvo, tipo, tocó fondo con Taxi Driver, que estuvo como súper en drogas, estuvo a punto de suicidar. Era, bueno, la clásica historia esta de chabón escribir guión con un revólver en la mesa. Bueno, Eso no te lo enseñan en clase de guión, ¿no? no, métodos, son métodos. Bueno, básicamente es Ethan Hawke, que es un pastor evangélico, que, así como Lawrence, no tan zarpado, muchísimo más zarpado que Lawrence, cuestiona su fe. A raíz de que en su vida tuvo unos mambos en el pasado, pero como que se encuentra a una pareja de activistas por el medio ambiente
que eran muy radicalizados, como el mundo se va a destruir, no sé qué, bla, bla, bla. Y eso y un par de cosas más afectan la visión de la vida de esta persona. Y empieza a caer en una decadencia y entra en un pozo en el que no puede salir. Y bueno, en cuestión de fe. Es como, a mí lo que me pasó con esta película es que la terminé de ver y fue como, ok, ¿qué vi? ¿No? Me Sí, había sí. gustado, terminé con la sesión buena, pero después pasó el tiempo y fue como, che, esta película tiene algo. Esta película como que es oscura, pero desde la cabeza. O sea, como que la ves así de negra como la ve él. Así, y bueno, lo que hace y las cosas que hace a raíz de como esa pérdida de fe en el humano. Como que hasta un poco nihilista se vuelve. Pero nada, si la vas a véanla cuando estén en un día soleado y contentos. Pero bueno, está bueno, está bueno. Ok. Pierre. Yo tengo una peli que miré ayer que es Silence o Silencio de Scorsese. Scorsese, hombre religioso, ¿no? Como muy no obsesionado, pero tiene una idea de la fe bastante fuerte. Él conoció al Papa, creo. Sí. No sé, el cliché un poco del italiano estadounidense que todavía tiene un vínculo bastante fuerte con la religión, o por lo menos esa idea que se exportó allá. Y él, bueno, hizo varias pelis que trata de ese tema. Tiene también una trilogía no oficial. Y creo que Silence es la última de esa trilogía. Y bueno, la Iglesia Católica en el siglo XVI, como surgió el protestantismo en Europa, decidió evangelizar los nuevos territorios que fueron tipo África, América del Sur, obviamente, y Asia, sobre todo Asia en el este. ¿Y por qué no podían perder la guerra de religión? Así que decidieron, tenemos nuevos territorios, vamos a evangelizar a todos y tener, bueno, todo lo que pasó acá, pero también en África y en Asia, de terrible. Y bueno, esa peli trata de dos misionarios que van a Japón. Japón, isla totalmente cerrada a los extranjeros. Tipo, era prohibido entrar si vos eras extranjeros. Y entonces era como misiones muy peligrosas porque, bueno, venían misionarios de Portugal a evangelizar a la población, ni hablaban el idioma, como súper complicado. Y eso es el contexto de la película. Y la historia empieza con un misionario que fue a evangelizar, desapareció. Y dos misionarios que lo conocen lo van a buscar y van a seguir la misión de evangelizar. Y algo que me encanta con Scorsese y que siempre me incomoda también es cómo te hace seguir por casi 3 horas de películas. Lo vimos en Killers of the Flower Moon, por ejemplo. Personajes o patéticos o no hay el bueno y el malo. Está siempre complicado, te hace reflexionar mucho mientras miras la peli y sobre todo sabiendo que Scorsese es un hombre que tiene un vínculo específico con la religión. En el inicio empiezas la peli pensando, es un tema complicado porque claramente la evangelización fue forzada y es una forma de colonización cultural y bueno, todo eso. Pero se desarrolla algo súper interesante de el seguimos principalmente a un cura que no consigue, bueno, encontrar el cura perdido, pero sobre todo imponer la fe religiosa en Japón, en ese país. Y entonces se desarrolla todo un choque cultural súper interesante que te hace reflexionar no solo sobre la situación en Japón, pero también en todo el mundo, si contextualizas lo que pasó en ese momento en otras partes del mundo como acá, ¿no? Y eso, nada más que eso. No es una peli que me encantó, pero es una peli muy interesante porque, bueno, muy original. Y también se ve hermoso. Es tipo un poco como el videojuego Ghost of Tsushima. Ese Japón, neblina, todo. Tienen espadas. Está bueno. Hay peleas. Sí, Hay cabezas, cortan cabezas. me sirve, me sirve. Yo voy a recomendar por tercera vez consecutiva, y no lo busqué, un documental chileno. Voy a recomendar un documental del 2001 dirigido por Marcelo Said que se llama I Love Pinochet. Marcelo Said, que haciendo un poquito más de búsqueda descubrí que dirige Lupin, la serie de Netflix. Mira. Mira.
Me pareció un dato muy curioso. La francesa, ¿no? La francesa Mira. es directora, son 3 directores, uno de esas personas es ella. Nada que ver este documental. En este documental entra en la aristocracia chilena, 2001, o sea, 10 años después de la dictadura, que en el proceso de formación de un país, 10 años es poco, es muy poco. 10 años después del término de la dictadura de Chile, entra a eso, como a familias poderosas, aristócratas de Chile que veneran a Pinochet. Y veneran es la palabra que quise decir porque literalmente es lo que hacen. O sea, no es que lo siguen, lo aman. Por eso se llama I Love Pinochet. Y es un documental que para mí es muy interesante de ver desde el punto de vista ético, porque ella entra con total comodidad a estos espacios. Yo asumo que ella debe ser de alguna familia que le permite esta entrada. Estoy asumiendo sin saber, pero por el nivel de comodidad, digo, está muy invitada a estos lugares. Y los ridiculiza. O sea... También creo que es un poco estos documentales con los que depende del lado en el que estés, te van a parecer ridículos o capaz que vas a estar de acuerdo simplemente. Pero bueno, el nombre incluso es bastante una sátira. O sea, se llama I Love Pinochet. Salen de hecho figuras reconocidas de la televisión chilena, como doxean mucho a gente que quizás no estaba tan reconocidamente cercana a Pinochet. Y eso, no hay mucho más para decir, es un documental cortito, creo que dura 50 minutos, está en YouTube y es muy interesante, habla mucho de ese Chile, creo que por suerte ese Chile no existe tanto hoy, pero sigue existiendo, es un país que no condenó como se debería haber hecho a la dictadura. Y eso, se mete en casas de familias que hablan libremente sobre su devoción hacia el peor dictador que tuvo Chile en su historia. ¿Algo más para decir? Una ¿Algo? recomendación en YouTube es Sí, muy bastante democrático. universal, sí. Muy democrático. Yo lo vi en YouTube, de hecho. Eso. ¿Las de ustedes dónde las vieron? ¿Plataformas alternativas? En mi proyector. Yo Sí, plataformas la alternativas. descargué por ahí. Ok, bueno, Debe cualquier estar cosa, igual ahí en... En la iglesia de mi barrio. lo que les digo siempre. La mía no creo. boludo. Lo que les digo siempre, si les interesa alguna recomendación y no la encuentran, nos preguntan. Ya Que acá nosotros dice- las vimos, así que es posible verlas. Puedes alquilarla en YouTube si querés. Bueno, no estamos de acuerdo con pagar. No, está $10, está cara. Está re cara, mucho más cara que una entrada al cine. O que Va. suscripción a cualquier cosa. Sí, mal, total. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.